Es muy importante reconocer que en el flujo multifásico ustedes van a tener un desarrollo de diferentes patrones de flujo. Los patrones de flujo son precisamente las distribuciones que estas dos fases van a tomar, la distribución geométrica que estas dos fases van a tomar en la tubería, tanto en la dirección radial como en la dirección axial, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos la separación, o como se clasifica en la literatura, tenemos flujo disperso, flujo estratificado y flujo intermitente. El flujo disperso básicamente ocurre cuando ustedes tienen las burbujitas de gas dispersas en el seno del líquido que se va desplazando, ¿no? Como acabamos de ver. Pero también podemos tener el caso inverso, donde vamos a tener el seno de gas que se está desplazando con pequeñas gotitas de líquido en todo el seno del gas, ¿sí? Tenemos otros casos como que ya vienen a ser un poquito más complejos, como el flujo estratificado, que es un flujo donde vamos a tener ya las dos fases muy claramente definidas. Aquí en esta parte baja tenemos la fase líquida y en esta parte de acá de la tubería, más arriba, vamos a tener lo que sería el gas. Si nosotros aumentamos la velocidad de ese gas, la interfase va a empezar a formar estas pequeñas olas y vamos a tener un flujo estratificado ondulado. Y si aumentamos todavía más esta velocidad, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener que se va a formar un núcleo de gas rodeado por una película de líquido, ¿no? El líquido va a empezar a envolver como que el líquido fuera la tubería. Va a empezar a envolver ese flujo de gas y a eso se le conoce como flujo anular. Y por último tenemos los patrones de flujo que son más comunes en la industria y son los más complejos de modelar, también conocido como flujo intermitente. Y aquí en el flujo intermitente que tenemos, por ejemplo el bache de líquido, donde vamos a tener pequeñas regiones dominadas por líquido, como por ejemplo esta parte de acá y esta región de aquí abajo, y otras partes donde vamos a ver burbujas de gas que van a tener diferente longitud, ¿no? Y a eso se le conoce como flujo bache de líquido. Si estas burbujas empiezan a tomar una forma muy larga, muy larga, muy larga, entonces eso empieza a conocerse como el flujo de burbuja alargada. Entonces son las diferentes geometrías, las diferentes distribuciones geométricas que estas dos fases pueden ir tomando dentro de la tubería. ¿Y de qué va a depender esto? Pues va a depender de las diferentes fuerzas que estén actuando en mi sistema. Específicamente la fuerza de inercia, que es la fuerza del movimiento, la fuerza viscosa, que es la fuerza que se opone al movimiento, la fuerza de gravedad, que pues nosotros ya estamos familiarizados con ella, y la fuerza de tensión superficial, que viene a ser el desbalance de fuerzas que se produce a nivel molecular, digamos, de atracción entre las moléculas de las diferentes fases. ¿Y qué tiende a formar esto? Tiende a formar pequeñas gotas, ¿no? Precisamente. Digamos, en el caso que yo les estaba explicando de las burbujas dispersas en líquido, pues es la tensión superficial la que hace que el gas tome esa forma esférica de burbujas, ¿no? Porque es la atracción entre las, digamos, moléculas de gas y, por supuesto, cómo estas interaccionan con las moléculas del seno del líquido. Ahora, también puedo tener otros factores que van a influir en el patrón de flujo. ¿Cómo qué? Como el ángulo de inclinación, es decir, yo puedo tener una tubería que está inclinada muchos grados, el patrón de flujo que se me va a formar va a ser 1. ¿Por qué? Precisamente por las fuerzas gravitatorias. Y esto lo puedo ver yo en una ecuación de cantidad de movimiento como la que les presento acá. Y también a partir de una ecuación de conservación de masa, yo puedo ver qué otros factores están influyendo dentro del patrón de flujo que se va a formar. Por ejemplo, imagínense que yo esta ecuación de la conservación de la masa la resuelvo para una masa, digamos, un sistema incompresible, es decir, no tengo variaciones de densidad y no tengo variaciones en el área tampoco. Entonces las velocidades van a tender a ser iguales. Pero si yo cambio las áreas en las que está fluyendo ese fluido, como vemos en la ecuación de la continuidad clásica que vemos en mecánica de fluidos, entonces eso va a cambiar la velocidad, y un cambio de velocidad cambia las fuerzas inerciales y por tanto va a cambiar el patrón de flujo que se me va a formar en esa tubería. Entonces, el flujo estratificado podemos decir que es flujo que se presenta en condiciones de baja inercia, es decir, bajas velocidades y una predominante fuerza de gravedad. Por eso es que se separan las capas, porque la gravedad está jalando la capa más densa para abajo y la capa menos densa se queda en la parte de arriba, por así decirlo. El flujo intermitente es un flujo que está gobernado por altas fuerzas de inercia y fuerzas gravitacionales también con igual intensidad, y por eso es que se forman estas regiones tan diferentes, ¿no? Con burbujas acá, pedazos de líquido acá, pedazos de líquido acá, ¿no? El flujo anular
¿qué vamos a tener? Velocidades muy elevadas de gas que generan precisamente este patrón de flujo, que predominan sobre las fuerzas gravitatorias. Y por último tenemos el flujo disperso, es decir, las pequeñas gotitas de líquido dispersas en gas o las pequeñas burbujas de gas dispersas en líquido, donde las velocidades altas de líquido, en este caso específico en el que el líquido es mi fase continua, predominan por sobre la fuerza gravitatoria. Entonces, ¿qué creen que pasa? Este líquido empieza a jalar todas las pequeñas burbujitas, las empieza a arrastrar. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo una diferencia de velocidad en las fases. Las dos fases van a tener la misma velocidad. Entonces, esto lo puedo tratar como un flujo homogéneo sin resbalamiento. Es decir, el resbalamiento, recuerden que es la diferencia de velocidades entre las fases. ¿Cuáles son algunos de los números adimensionales que son importantes en el flujo multifásico? Tengo el número de Reynolds, como ya habíamos descrito, es la relación de fuerzas inerciales y fuerzas viscosas, y tengo otros números como que me relaciona las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitatorias, el número de Weber, que me relaciona las fuerzas inerciales y la tensión superficial, y tengo el número de Bond, que me relaciona las fuerzas gravitatorias y la tensión superficial. Si se fijan, por ejemplo, el número de Freud, lo que yo les decía, en el flujo estratificado, es decir, cuando tengo el líquido abajo y tengo el gas arriba, ¿qué pasa? Las fuerzas gravitatorias están dominando ese sistema para que esas dos fases se separen y las velocidades no son muy altas. Entonces, voy a tener un número muy alto. Voy a tener un número muy alto en el denominador, y ¿qué va a pasar? El número de Freud va a tender a ser un valor bien chiquito, ¿sí? ¿Qué pasa con el número de Weber? Como decíamos nosotros, la tensión superficial es la responsable de que se formen estas pequeñas gotas o estas pequeñas burbujas con esa forma esférica. En la medida las fuerzas inerciales empiezan a arrastrar el flujo, estas burbujas se van elongando hasta que se rompen y se hacen burbujitas más chiquitas. Entonces, por eso es importante que nosotros relacionemos estas dos, porque en patrones de flujo, como el flujo intermitente, esto se vuelve muy importante. Y por supuesto, la gravedad también viene a jugar un papel importante, sobre todo en tuberías que están inclinadas o completamente verticales, que las verticales no las vamos a ver aquí. Ahora, como les decía, la evolución histórica viene a ser un factor muy importante que hay que considerar en el modelado de flujo multifásico, y por tanto es algo que tenemos que considerar para entender las aplicaciones de cada uno de los modelos. Entonces, primero, tenemos que delimitar que todas las correlaciones que se sacan para flujo multifásico son para determinar caídas de presión en la longitud, en la dirección longitudinal, y para flujo en dos fases, ¿verdad? Y estos tienen ciertos criterios. Por ejemplo, son correlaciones empíricas, ¿no? Es decir, podemos tener algunas, correlaciones que son empíricas, es decir, correlaciones que nacen a partir de diferentes datos experimentales que se tomaron para ver cómo se comportaba ese sistema. Tenemos correlaciones que parten del análisis dimensional, como por ejemplo los números adimensionales que acabamos de ver, el número de Freud, el número de Reynolds, que relacionan diferentes magnitudes, y en base a eso se hace una idea del patrón de flujo. Tenemos correlaciones con análisis de similaridad, donde el análisis de similaridad lo que hace es que toma las ecuaciones de flujo monofásico, por ejemplo, la ecuación de Darcy-Weisbach, la ecuación de Moody, las desarrolladas por Moody. ¿Para qué? Para aplicarlas en flujo multifásico. Es decir, tomamos toda esa teoría de la mecánica de fluidos clásica que nosotros vemos en la universidad y las pasamos a sistemas multifásicos. Y por supuesto tenemos otros donde podemos resolver ecuaciones de conservación de energía, masa y cantidad de movimiento, ¿verdad? Como saben, estos modelos son extremadamente robustos, pero son modelos muy complejos. Entonces recurrimos a modelos físicos simplificados también, donde empezamos a hacer ciertas suposiciones, como que tenemos flujo incompresible, que el flujo es laminar, que solo tengo flujo en una dirección, ¿cierto? Entonces, recordando aquí lo de las correlaciones empíricas, como les decía, son modelos que se obtienen del ajuste de datos experimentales. Aquí les presento lo que es la ecuación de Antoine, que lo que me hace relacionar la presión con las temperaturas, la presión de vapor dependiente de la temperatura, ¿no? Y esto yo lo voy a sacar para diferentes sustancias, ¿no? Donde cada sustancia, por ejemplo, el etanol y el agua, cada uno va a tener sus coeficientes de ajuste diferentes. Por ejemplo, el agua va a tener un A, B y C característico, el etanol va a tener un A, B y C característico, y así sucesivamente para cada sustancia. Estos modelos
son muy sencillos y presentan una gran facilidad. La facilidad de estos modelos es que se pueden emplear, pues, básicamente sin mucho esfuerzo, ¿no? Si queremos hacer algún tipo de despeje, no requiere mucho esfuerzo de nuestra parte. Y dan buenos resultados. Ahora, ¿qué pasa? Como estos modelos se sacan del ajuste de datos experimentales, están limitados al rango de condiciones experimentales en el cual se dedujeron. Es decir, yo voy a estar limitado en este caso por el rango de presiones y temperaturas a las cuales yo saqué estos coeficientes de A y B, C para la sustancia dada, ¿no? Segundo, pues no tenemos una base teórica sólida que nos permita describir el modelo físico o el que está sucediendo físicamente en ese sistema. Por ejemplo, aquí solo sabemos que la presión de alguna manera se relaciona con la temperatura, pero no sabemos más allá de eso. No tenemos una dimensión más allá de eso. Y eso es una gran limitante cuando queremos modelar fenómenos complejos. Y lo otro es que estas podemos aplicarlas, digamos, con muy poca certidumbre, ya fuera de los rangos en los que fueron hechas. Entonces pueden extrapolarse, pero con mucha precaución porque pueden presentar discontinuidades en mi sistema. Y ahora vamos a los modelos teóricos, que son los que se deducen a partir de las leyes naturales. Por ejemplo, tenemos el balance de cantidad de movimiento, que nace básicamente de la segunda ley de Newton, o tenemos un balance de energía, que lo tomamos directamente de la primera ley de la termodinámica, y así sucesivamente. Aquí les presento lo que sería un balance de energía, en estado estacionario y aquí resuelto para esta parte de abajo, es decir, estado estacionario, ya hice mi primera suposición, hice una simplificación de mi modelo teórico y aquí yo pues obtengo lo que es la ecuación general de energía, que si la simplifico todavía más voy a obtener la ecuación de Bernoulli. Entonces, aquí yo puedo observar ya diferentes fenómenos físicos que están ocurriendo en mi sistema. Por ejemplo, nos vamos a este término, a este lado derecho de la ecuación, vemos aquí las U's representando la energía interna y aquí el calor que sale. Vemos que está cambiando la energía interna de mi sistema por un calor que está saliendo. ¿Y qué es esta parte? Si recordamos de las clases de mecánica de fluidos, cuando el fluido está fluyendo a lo interno de una tubería, este empieza a pegar con la misma tubería, ¿no? La tubería va a tener una rugosidad, va a tener unos bordes microscópicos que salen ahí y empiezan a generar, digamos, rozamiento, ¿no? Este rozamiento va a generar que mi fluido empiece a perder energía y este empiece a salir al entorno. Entonces, si se fijan, yo ya físicamente estoy obteniendo mucha información a partir de una ecuación teórica, de un modelo teórico. Ahora, estos modelos tienen una gran ventaja, son muy robustos, son aplicables en un rango muy amplio de condiciones, pero tienen también serias desventajas, ¿sí? Digamos, a veces se tienen sistemas de ecuaciones de diferenciales parciales que son muy complejas de resolver y requiere que o simplifiquemos la física del modelo o utilicemos métodos numéricos o aproximaciones asintóticas para poder resolver estos modelos, ¿no? Entonces, esa es la complejidad que estos modelos representan, ¿no? Y aquí es que nacen los modelos mecanísticos. Los modelos mecanísticos, que es lo que vamos a estar viendo también en esta presentación, son modelos teóricos que capturan los fenómenos físicos que están, digamos, dominando mi sistema, es decir, los más importantes, y se desestiman los que son menos significativos. Ahora, como simplificamos la naturaleza del modelo teórico, debemos de verificar si estos modelos realmente se ajustan a la realidad por medio de la experimentación, ¿sí? Y además hay otra cosa, estas ecuaciones, como por ejemplo la que vimos anteriormente del balance de energía, esta parte de aquí, si ustedes recuerdan, yo la puedo tomar como el factor de fricción, ¿cierto? Y el factor de fricción yo lo obtengo a partir del diagrama de Moody o algunas correlaciones como la de Swamy-Jain o la correlación de Colebrook. ¿Y qué sucede? Pues ya estoy recurriendo a cosas que se determinaron experimentalmente, estoy recurriendo al empirismo. Entonces, requieren de relaciones empíricas para poder ser resueltos. Entonces, estas son algunas consideraciones que debemos de tener con los modelos mecanísticos. Ahora, miremos el estado del arte de flujo multifásico en estado estable a lo largo de varios años. Específicamente, desde que se empiezan a hacer modelos para flujo de fluidos monofásicos y homogéneos, que son precisamente las ecuaciones desarrolladas en el siglo XIX por Darcy Weisbach y Moody, ¿verdad? Donde tengo flujo homogéneo
¿no? De una sola fase. Y aquí pues lo que modelar flujo multifásico, empiezo a tomar estos modelos de una sola fase y los empiezo a extrapolar para utilizarlos en flujo multifásico, pero evidentemente con muchísimos errores. Para poder empezar a ajustar estos modelos más a la realidad, se desarrollan los modelos empíricos, es decir, los modelos a partir de relaciones de datos experimentales, y se desarrollan los primeritos en la segunda mitad del siglo pasado. Estos modelos tienen la particularidad, los vamos a clasificar como clase A, tienen la particularidad de que no consideran el deslizamiento entre las fases, es decir, la diferencia de las velocidades, y no consideran tampoco el patrón de flujo. Es decir, son modelos que de cierta manera toman toda esta teoría del flujo homogéneo en una sola fase y lo extrapolan para flujo multifásico. Ya más adelante se van desarrollando modelos más robustos, como por ejemplo el de Doppler, donde ya empiezan a considerar, digamos, el deslizamiento, pero todavía no se considera el patrón de flujo, y esto se les conoce como modelos empíricos de clase B. Todavía dependen de datos experimentales. Y ya aproximadamente a finales de los años 60, principios de los años 70, se empiezan a desarrollar modelos empíricos, pero que ya consideran tanto el deslizamiento de fases como el del patrón de flujo, y por tanto la complejidad física de estos modelos ya es mucho más elevada y ya empiezan a modelar mejor esa realidad, ¿no? Y por último se desarrollan ya modelos mecanísticos. Ya entre los años 70 se empezaban a dar los primeros pasos en esto, pero ya los más robustos aparecen en los años 90, que son modelos de física simplificada que me ayudan a mí a, digamos, modelar las caídas de presión en las tuberías que voy teniendo. Si se fijan aquí tengo, por ejemplo, el modelo de Shao, que vamos a discutirlo en esta presentación, o tengo otros como el TUF, que este modelo es el modelo desarrollado por la Universidad de Tulsa, que se utiliza en simuladores, computacionales, y que aquí pues ya empiezan a tener consideraciones especiales. Igual el Olga es un programa que se utiliza para cálculo de flujo multifásico en la industria petrolera, igual el EDAFLOW, ¿no? Entonces ya aquí entramos a conocer los diferentes modelos y cómo se fueron estos desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces vamos a comenzar con el primer modelo, el modelo de Lockhart-Martinelli, o no el primero, pero sí el más representativo, que es un modelo empírico de clase A, que no considera ni el deslizamiento ni el patrón de flujo, como decíamos hace rato. ¿Y en qué se basa el modelo de Lockhart-Martinelli? Pues básicamente dice, el líquido va a tener un régimen de flujo, es decir, puede ser laminar o turbulento, y el gas puede tener un régimen de flujo, es decir, puede ser laminar o turbulento. Y en base a eso calculan algunos parámetros de corrección, como ser este phi, que va a depender de la caída de presión del líquido en la fase líquida, o la caída de presión para la dirección longitudinal, pero para la fase gas. Y también va a haber un factor de corrección. Y con eso puedo calcular la caída de presión de dos fases. ¿Cuál es, digamos, a grosso modo, el procedimiento que se utiliza en Lockhart-Martinelli? Ustedes ya van a tener las propiedades, velocidades, densidades, diámetros de tubería y viscosidades, tanto para la fase líquido como para la fase gas. En base a eso, ustedes van a calcular los números de Reynolds. Si recuerdan, en el diagrama de Moody, tomo este número de Reynolds y con este número de Reynolds, yo, pues, digamos, si estoy en la región laminar, pues leo a dónde pega con esta línea y determino cuánto va a ser mi factor de fricción. Pero si tengo flujo turbulento, voy a tener que considerar también la rugosidad relativa de la tubería y cómo van comportándose estas curvas para ver en cuál de estas curvas pega, y con ese número de Reynolds y esa rugosidad relativa yo voy a calcular cuánto va a ser mi factor de fricción. Ahora, este tipo de cálculo así para, digamos, a partir de un diagrama, está muy bien si nosotros lo que estamos haciendo es un cálculo, digamos, a mano. Pero, evidentemente, si queremos implementar esto en algún algoritmo de computación o en algún programa, vamos a tener que recurrir a las ecuaciones. Y por aquí, por ejemplo, tenemos la ecuación para la parte laminar, para calcular el factor de fricción en el régimen laminar, o el factor de fricción en régimen turbulento, que viene dado por esta ecuación de aquí, que es la ecuación de Colebrook. Si se fijan, el factor de fricción está implícito dentro de la ecuación, por lo cual voy a tener que usar algún esquema iterativo para poder resolverlo. Ahora bien, una vez que ya tengo esos factores de fricción, yo puedo calcular a partir de la ecuación de Darcy-Weisbach.
si recordamos, desarrollada en el periodo de modelado homogéneo y de una sola fase, yo puedo calcular cuánto va a ser la caída de presión longitudinal para el líquido y para el gas. Y a partir de eso calculo el módulo o parámetro de Lockhart-Martinelli que viene dado por esta X, que viene a ser la relación de la caída de presión longitudinal del líquido y la caída de presión longitudinal del gas elevado a la 0.5, ¿no? Una vez que yo tengo este valor del parámetro de Lockhart-Martinelli, me vengo a este gráfico de acá. Con este gráfico de acá, yo veo si el líquido tiene un régimen laminar y, digamos, el gas también tiene un régimen laminar, puedo determinar a partir de eso, digamos, vengo acá con la X y determino aquí donde pega la curva. Aquí, si se fijan, tengo la curva laminar-laminar, aquí tengo laminar turbulento, aquí tengo el turbulento laminar y aquí tengo turbulento turbulento. Entonces aquí, dependiendo de cómo sea el régimen de flujo de cada una de las fases, yo determino la curva que sería correspondiente y con el valor de X leo cuánto sería el factor de corrección, que es lo que yo ando buscando. Eso también lo puedo determinar perfectamente a partir de modelos, de los modelos generados para generar estas curvas precisamente, que vendrían muy bien si yo estoy programando, y este factor de corrección, tanto para el líquido o para el gas, lo utilizo con las caídas de presión que yo calculé en Darcy-Weisbach, y con estas yo determino cuánto sería la caída de presión para las dos fases. Si se fijan, como primera aproximación está muy bien, pero aquí tenemos algunas desventajas. Primero, yo no estoy considerando, digamos, la física de lo que está sucediendo ahí. No hay patrón de flujo, no estoy considerando deslizamiento. Es una primera buena aproximación, pero tampoco tengo ángulo de inclinación. Y bueno, no estoy considerando una serie de factores que me pueden servir en casos mucho más complejos. Entonces Doppler en 1964 dijo, bueno, vamos a empezar a considerar ciertas cuestiones físicas, como por ejemplo el deslizamiento. Entonces Doppler empieza a desarrollar estas ecuaciones basadas en el análisis de similaridad siempre, es decir, yo tomo ecuaciones de flujo homogéneo monofásico y las traslado al caso de multifásico. ¿Y qué es lo que hace Doppler? Pues hace este esquema, ¿no? Primeramente, supone la retención de líquido con deslizamiento. Recuerden que esta es la relación entre el área que va a ocupar el líquido y el área total de la tubería. Y va a calcular la retención de líquido sin deslizamiento, que viene a ser la relación entre el caudal de líquido y el caudal total, ¿no? Como este valor, realmente yo no tengo forma de saber cuánto es el área que ocupa el líquido dentro de la tubería, yo voy a suponer este valor. Es un heurístico, ¿no? O sea, yo voy a suponer este valor. Y la retención de líquido de deslizamiento sí la puedo calcular porque yo sé cuánto es el caudal de líquido y yo sé cuánto es el caudal del gas. Entonces, con este valor de sin deslizamiento y el valor supuesto con deslizamiento de retención de líquido, yo calculo las propiedades de viscosidad y densidad de todo mi fluido, es decir, de las dos fases, ¿no? Si se fijan, aquí tengo unos valores C1 y C2, y aquí es donde Doppler metió el análisis de similaridad. Aquí lo vamos a explicar brevemente, pero básicamente esto lo que me hace es relacionar, por ejemplo, la cantidad de gas contra la cantidad de líquido que tengo en mi sistema, la velocidad de gas contra la velocidad de líquido que tengo en mi sistema, cómo va cambiando la velocidad del gas y la velocidad del líquido en la longitud de toda la tubería. Y digamos que desarrolló muchos casos, y uno de los casos particulares es cuando estos valores valen 1, es decir, aquí voy a tener un 1 y aquí voy a tener un 1, y con eso yo puedo calcular cuánto serían las densidades y las viscosidades de dos fases. También ocupo calcular lo que sería la velocidad de la mezcla, ¿verdad? Con esta velocidad de la mezcla y las propiedades de dos fases, yo puedo calcular un número de Reynolds de dos fases. Recuerden, estas propiedades de dos fases fueron calculadas a partir de una retención de líquido con deslizamiento supuesta, por lo cual vamos a hacer un esquema iterativo, ¿no? Tenemos la retención de líquido sin deslizamiento, que esa sí la podemos determinar, y con el número de Reynolds calculado acá, vamos a leer cuánto va a ser la retención de líquido H mayúscula sub L, y con esto vamos a determinar esa retención de líquido real.
Si el valor que yo tengo a partir de esta lectura anda menor del 5% del error relativo con respecto al valor que yo había supuesto, entonces lo tomo como bueno. Si no, con este nuevo valor empiezo nuevamente desde el paso 1 y calculo las propiedades para las dos fases y nuevamente calculo mi número de Reynolds y vuelvo a hacer la lectura acá hasta que me converja. Una vez hecho esto, voy a calcular cuánto sería esta normalización del factor de fricción de dos fases y el factor de fricción de una fase, que va a depender básicamente de la retención de líquido sin deslizamiento y va a depender de este factor S, que también va a depender del factor de la retención líquida sin deslizamiento, si se fijan, ¿no? Entonces, aquí, pues, perfectamente, si yo estoy usando algún tipo de simulación o estoy haciendo algún código, estoy programando, pues yo puedo tomar este valor puedo tomar esta ecuación, pero si no puedo usar esta gráfica para leer exactamente a partir de este eje X, que voy a tener mi valor de retención líquida sin deslizamiento y voy a ver exactamente dónde voy a pegar acá para saber cuánto es el valor alfa, ¿no? Voy a saber cuánto es esa relación del factor de fricción de dos fases contra el factor de fricción de una sola fase. Y voy a proceder a calcular el factor de fricción de una fase, ya sea por el diagrama de Moody o bien puedo utilizar correlaciones como puede ser las que tengo acá, que nuevamente presento la de Colbrook para turbulento, o el 64 sobre el número de Reynolds de dos fases para laminar, ¿cierto? Entonces, si se fijan aquí, ya calculé este de acá, tengo este valor de acá, entonces ya puedo calcular el factor de fricción de dos fases. Y con ese factor de fricción de dos fases, a partir de la ecuación de Darcy-Weisbach, nuevamente aplicando análisis de similaridad, puedo calcular cuánto va a ser la caída de presión por fricción en la dirección longitudinal. Entonces este es el caso que desarrolló Dockler. Nuevamente, aquí empezamos a considerar el deslizamiento de las fases y por eso necesito un factor de retención de líquido real y aún no considero el patrón de flujo, cosa que sí hicieron Bex y Brill en 1973. Este es uno de los modelos más maravillosos que hay de todos los modelos empíricos que se desarrollaron, porque aquí ya consideran el deslizamiento, consideran el patrón de flujo, pero además consideran otra cosa que los demás no habían considerado, que es la inclinación de la tubería y cómo esta va a influir en la formación de determinados patrones de flujo. Si se fijan, aquí tengo un diagrama donde represento la velocidad del líquido contra la velocidad del gas y veo cómo es la relación de esas dos variables, me va presentando diferentes patrones de flujo. Precisamente Bex y Brill con su método empírico lograron determinar en qué regiones iba a caer cada uno de estos patrones de flujo. El método de Bex y Brill ya no vamos a hacerlo para toda la longitud de tubería. Vamos a tener toda la longitud de tubería donde vamos a saber cuál es la presión que entra y la presión que sale, pero vamos a tomar pequeños elementos diferenciales en toda esa longitud, ¿sí? Tenemos una presión conocida en la entrada, vamos a suponer una presión 2 en ese pequeño elemento diferencial, ¿cierto? Vamos a calcular cuánto va a ser la retención de líquido sin deslizamiento y a partir de eso voy a calcular la viscosidad de la mezcla y la densidad de la mezcla, pero en caso de deslizado, es decir, no considero deslizamiento. Aquí me disculpan por el error porque es sin deslizamiento. Calculamos el número de Reynolds, el número de Froude y el número de velocidad de líquido, que van a depender de estas propiedades que yo determiné por acá. Siendo el número de Reynolds la relación de fuerzas inertes a fuerzas viscosas, el número de Froude de fuerzas inertes a fuerzas gravitacionales y el número de velocidad de líquido la relación de fuerzas inertes a la fuerza de tensión superficial, ¿no? Que decíamos que cobra un papel importante si se están elongando, si hay burbujas en mi sistema, ¿no? Y a partir de eso determino qué tipo de patrón de flujo tengo. Si se fijan aquí, tengo un valor X que depende de la retención de líquido sin deslizamiento, que ya la calculé por acá, y con eso determino valores L1 y L2. Y si el número de Froude es menor que el valor de L1, entonces el flujo es segregado. Si el número de Froude anda entre los valores de L1 y L2, tengo flujo intermitente. Y si el número de Froude es mayor que el L1 y mayor que el L2, entonces tengo flujo distribuido. Determinando el patrón de flujo, yo puedo saber cuánto es la retención de líquido, considerando el deslizamiento, es decir, el factor la retención del líquido real. Y si se fijan aquí ya le metemos
aquí ya voy a considerar yo en caso completamente horizontal, y tomando el patrón de flujo que corresponde, yo tengo estos coeficientes sacados de manera experimental, A, B y C. Entonces, en base a esto, dependiendo del patrón de flujo, voy a calcular mi retención de líquido en una tubería horizontal. Pero si esa tubería llega a tener alguna inclinación, yo voy a tener que corregir ese valor que calculé para calcular cuánto sería la retención de líquido con inclinación, ¿verdad? Y este factor de corrección, ¿de qué va a depender? Va a depender del régimen de flujo, donde voy a tener un A, B, C y D diferente para cada, perdón, no régimen de flujo, va a depender del patrón de flujo. Voy a tener un A, B, C, D diferente para cada régimen de flujo, perdón, para cada patrón de flujo, y voy a depender de la retención de líquido. Entonces, con eso ya calculo cuánto sería la retención de líquido con un ángulo de inclinación, y ahora vuelvo a calcular mis propiedades, tanto la densidad como la viscosidad. Ya voy a tener la densidad y la viscosidad de dos fases, ya considerando el deslizamiento. Procedo con esto a calcular cuánto sería el factor de fricción de dos fases, ¿no? Primero, calculando la condición de no deslizamiento, esto puedo utilizar nuevamente el diagrama de Moody, o puedo utilizar la ecuación de Colebrook que ya hemos visto, o les presento aquí otro modelo, la ecuación de Sicran y Sylvester, que es un modelo completamente explícito para el cálculo. Es decir, yo no voy a tener que estar haciendo iteraciones en esta parte. Y con eso calculo cuánto sería el factor, ese factor de fricción de no deslizamiento, lo corrijo con un factor de corrección y determino cuánto sería el factor de fricción de dos fases. Y con ese factor de fricción de dos fases yo puedo calcular cuánto sería la caída de presión en ese pequeño elemento diferencial por lo que sería la fricción, pero yo también puedo agregar otros elementos. Recuerden que tenemos los balances de energía y que otros elementos influyen en la caída de presión. Primero, la fricción. Segundo, influye la fuerza gravitatoria, que es esta que incluimos por acá, también en el numerador. Y aquí en el denominador tenemos lo que sería la aceleración. Si se fija, aquí tengo dos términos de velocidad. Entonces, aquí puedo tener un modelo mucho más complejo para esa caída de presión, donde la aceleración la considero únicamente si el flujo es compresible y que no sea compresible a presiones de más de 100 atmósferas, porque entonces ya no va a haber variaciones significativas de la densidad. Con esta caída de presión en ese pequeño elemento diferencial, y sabiendo la longitud del elemento diferencial que yo tomé, calculo cuánto sería la caída de presión para, digamos, ese pequeño segmento. Y con esa caída de presión y ya teniendo la presión de entrada, calculo cuánto sería la presión 2, la presión supuesta, ¿no? Si la presión que yo supuse al inicio de todo mi cálculo, es decir, la presión que yo supuse aquí, tiene un error relativo menor al 5% con respecto a la que yo obtengo en este cálculo, entonces estamos bien. Si no, tenemos que volver a iterar. Entonces, esta fue la propuesta de Bex y Brill en 1973, uno de los modelos empíricos más robustos que existen para este tipo de cálculos. Y ahora vamos a los modelos mecanísticos, los modelos más físicamente ricos y descriptivos en lo que está pasando, en la fenomenología de flujo. Y Xiao en 1990 desarrolla un modelo mecanístico muy robusto, donde se predice el patrón de flujo, se predice la retención de líquido y se predice el gradiente de presión. Es decir, el modelo es aplicado para predecir patrón de flujo, retención de líquido y gradiente de presión. Ocupa un modelo para esas tres cosas, ¿no? Y además va a haber modelos para cada patrón de flujo por separado. Si se fijan aquí, ya el problema se vuelve muy grande, ¿no? Entonces, precisamente para irlo abordando de poco y que no se sienta tan abrumante, vamos viendo lo que serían los diferentes patrones de flujo, y vamos a comenzar con el flujo estratificado, tanto suave como ondulado. Si recuerdan, en el flujo estratificado yo voy a tener mi líquido en la parte baja de la tubería y voy a tener mi gas en la parte superior, por así decirlo, ¿no? Aquí, si se fijan, tengo algunas variables. Este S sub G viene a ser el perímetro mojado por el gas, este S sub L viene a ser el perímetro mojado por el líquido, y este S sub I viene a ser el perímetro mojado por la interfaz, es decir, en la zona donde el líquido y el gas se tocan. Y aquí tengo el área del gas, tengo el área del líquido, tengo la columna H sub L ocupada por el líquido, y tengo el diámetro de toda mi tubería. Entonces, teniendo esto muy claro y teniendo clara la física de lo que está sucediendo ahí, es decir, tengo un flujo separado,
yo hago un balance de cantidad de movimiento para este sistema, recordando, cantidad de movimiento que entra menos cantidad de movimiento que sale, más la sumatoria de fuerzas en el fluido es igual a la acumulación de cantidad de movimiento. Pero como estoy trabajando con un sistema en estado estacionario, no voy a considerar la acumulación, entonces ese valor va a ser igual a 0. Y si nosotros recordamos lo que discutimos hace rato y sabemos que la cantidad de movimiento viene dada por el área, las dos velocidades y tengo aquí mi densidad, tanto a la entrada a la salida, y yo sé que tengo flujo incompresible, es decir, las densidades van a ser exactamente iguales y tengo áreas exactamente iguales en toda la longitud de la tubería, entonces todos estos valores van a ser iguales y las velocidades no van a cambiar tampoco porque no estoy cambiando el área. Entonces, ¿qué pasa? La cantidad de movimiento a la entrada es igual a la cantidad de movimiento a la salida y solamente voy a tener que las sumatorias de fuerzas son las que son consideradas en este fenómeno. Teniendo que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, vamos a ver qué fuerzas son las que están jugando un papel importante en ese sistema, considerando la física del sistema, es decir, consideremos físicamente qué está sucediendo en ese sistema. Entonces, vamos a tener gas por acá, líquido por acá, y por acá el líquido y el gas se van a estar tocando. Por supuesto, si estos dos se están tocando y hay deslizamiento, ¿qué va a pasar? Va a haber rozamiento, es decir, va a haber un esfuerzo cortante en la interfaz, dada por el perímetro mojado que yo tengo acá. También voy a tener rozamiento con las paredes de la tubería, y aquí, ¿quiénes están tocando la pared de la tubería? Tanto el gas como el líquido. Voy a tener una fuerza gravitatoria que va a aplicar, que está aplicándose tanto en el gas como para el líquido, y voy a tener una presión que está desplazando tanto el líquido como el gas. Teniendo esto y sabiendo que ya simplifiqué, ya hice una simplificación física, si se fijan, simplificamos la física de lo que estaba sucediendo ahí, y ya tengo que mi sumatoria de fuerzas es igual a 0 y ya sé cuáles fuerzas están actuando ahí, yo ya puedo desarrollar un balance para la fase líquida, tomando todos estos factores. Si se fijan, aquí tomo aquí tomo aquí tomo de la gravedad, y aquí tomo esto que sería la caída de presión. Despejo todo esto para determinar la caída de presión en la tubería, ¿no? Y si se fijan, la caída de presión en la tubería, en la dirección longitudinal, para la fase líquida va a depender del esfuerzo cortante, es decir, el rozamiento que va a tener ahí en la interfaz con el gas y el rozamiento que va a tener con la pared, la fase líquida, y por supuesto la gravedad. Puedo hacer exactamente lo mismo para la fase gaseosa. Entonces, para la fase gaseosa hago un balance de cantidad de movimiento y ahora solo me quedaría determinar cada uno de estos valores, tanto las áreas como los perímetros mojados como los esfuerzos cortantes. Entonces, para la parte geométrica, tanto los perímetros mojados como las áreas, yo puedo utilizar estas relaciones. Si se fijan, para el perímetro mojado voy a depender de la altura del líquido con respecto al diámetro, y para las áreas voy a depender de la retención de líquido real, digamos, o la retención de líquido con deslizamiento para cada una de las, para la fase líquida, perdón. Entonces, ¿cómo determino la altura del líquido? Eso es algo que yo no puedo medir. Entonces, aquí lo vamos a hacer tomando un enfoque adimensional. Vamos a tomar toda la teoría desarrollada por Lockhart-Martinelli. Si se acuerdan, Lockhart-Martinelli definieron una X y además le vamos a agregar una Y. La X, ¿se acuerdan? Era la relación entre las caídas de presión, solamente que aquí vamos a tomar las velocidades superficiales de líquido y de gas. Recuerden que la velocidad superficial es la velocidad de una fase como si fluyera sola por toda mi tubería. Y voy a considerar un Y por acá. Entonces, leyendo el X y leyendo el Y, yo voy a determinar cuánto va a ser la relación de la altura del líquido con respecto al diámetro de la tubería. Y con eso yo voy a calcular cuánto va a ser a partir de esta relación empírica, es decir, una relación desarrollada a partir de datos experimentales, cuánto sería la retención de líquido en esa tubería. Si se fijan, aquí introducimos una relación de cierre, o un modelo de cierre. ¿Se acuerdan que decíamos que los modelos físicos simplificados, a pesar de que estaban simplificados, requerían de relaciones de cierre para poder, que son relaciones empíricas, para poder ser calculados los diferentes parámetros? Entonces aquí estamos usando una relación de cierre, porque este HL me va a servir para calcular las áreas que voy a tener en la ecuación. Ahora vámonos a lo que serían los esfuerzos cortantes. Y voy a tener un esfuerzo cortante, recuerden, para cada una de las fases y para la interfaz. Para las fases respecto a la pared,
puedo pues, hacer un cálculo con el factor de fricción. Puede ser utilizando el diagrama de Moody, la ecuación de Colebrook o de Cincran y Sylvester, o utilizar estas ecuaciones de Moody que vienen dadas por acá, que son solamente para tuberías lisas. Aquí lo que quiero es presentarles diferentes modelos para que ustedes siempre tengan presente que pueden utilizar diferentes modelos para el cálculo del factor de fricción. ¿Cierto? Si se fijan aquí, estos factores de fricción van a depender del diámetro que va a estar mojando precisamente esa fase, ¿no? Y aquí viene una complicación. ¿Cómo determino yo el esfuerzo cortante para la interfaz? Pues aquí pasa algo bien interesante. Yo no puedo utilizar una ecuación de Colebrook, no puedo, porque recuerden que ahí las rugosidades las rugosidades absolutas están diseñadas para tuberías, no para interfaces, ¿cierto? Yo no tengo una rugosidad en un manual como el Perry, yo no tengo en un manual de ingeniería una rugosidad absoluta para algo que no sea una tubería, ¿no? Entonces, aquí se desarrolló, específicamente Teitel y Doppler desarrollaron una relación para determinar cuánto sería el factor de fricción en la interfaz, donde dijeron que para flujo estratificado suave este va a ser igual al factor de fricción del gas, que ya bien dijimos, lo podemos determinar ahí a partir del diagrama de Moody u otra correlación, y el factor de fricción de la interfaz para flujo estratificado ondulado va a ser una constante, ¿no? Entonces así yo ya tengo lo que serían las áreas, yo ya tengo los esfuerzos cortantes, tengo los perímetros mojados, tengo las propiedades como ser la densidad, la gravedad y ya tengo el ángulo. Entonces procedo a calcular cuánto sería la caída de presión para cada una de esas fases. Ahora consideremos el caso del flujo anular. Aquí ya la física se vuelve mucho más rica. ¿Por qué? Porque aquí, si se fijan, recuerden que en el flujo anular lo que voy a tener es un gas que va por un núcleo a alta velocidad y va envuelto por un líquido que debería ser este líquido de acá. Viene a ser como una tubería dentro de la tubería, por así decirlo. Y si se fijan en este núcleo de gas, voy a tener pequeñas gotitas de líquido que van en todo ese flujo de gas. Y aquí voy a tener la película líquida que me rodea. Si se fijan nuevamente, voy a tener un perímetro mojado de interfaz, es decir, donde se tocan el gas y el líquido. Voy a tener un área de película, o A sub F, de film, de película en inglés, y aquí vamos a tener el perímetro mojado por la película, es decir, por el film, ¿no? Y aquí vamos a tener un espesor de esa película líquida, dado por este delta sub L. Nuevamente desarrollamos balances de cantidad de movimiento para la película líquida y para el núcleo gaseoso y obtenemos estas relaciones de aquí, donde nuevamente vamos a tener que calcular cada uno de estos valores, tanto el área de la película como el perímetro mojado, como los esfuerzos cortantes. Ahora bien, si mal no recuerdan, todo parte del cálculo de propiedades, y aquí tengo una propiedad muy especial, es la densidad del núcleo. Pues uno pensaría, pues aquí puedo tomar la densidad de lo que sería el gas directamente y ya, pero no. Recuerden que tengo pequeñas burbujitas de líquido que van en este núcleo, entonces ya la densidad viene a ser como una densidad de mezcla y ya no es una densidad tan directa de una sola fase. Entonces aquí calculo con esta densidad del núcleo, la calculo a partir de la densidad del líquido y la densidad del gas, haciendo una especie de promedio ponderado con la retención de líquido en ese núcleo o core, ¿no? En esta parte de acá. Entonces, esa retención la calculo a partir de una relación experimental hecha a partir de correlación de datos, donde vamos a tener un factor de la cantidad de líquido que está en ese núcleo, que viene dado por varias cosas. Primero, el número de Weber. Recuerden, el número de Weber es la relación entre las fuerzas inertes entre la tensión superficial. Entonces el número de Weber me va a decir, hey, ¿qué tantas de estas pequeñas chibolitas tenés ahí? De esas gotitas, perdón, tenés ahí. Y esas gotitas van a tener cierto tamaño precisamente dependiendo de qué tantas fuerzas inerciales hay en mi sistema, ¿no? El número de Froude, el número de Reynolds y por supuesto la relación de la densidad del líquido, la densidad del gas, la viscosidad del líquido y la viscosidad del gas. Entonces ya con este factor yo calculo cuánto sería la retención de líquido en el núcleo y con eso calculo la densidad del núcleo precisamente. Tenemos parámetros geométricos, ¿verdad? Los perímetros mojados, las áreas.
Y una vez, pues yo tengo estos parámetros, procedo a calcular cuánto sería la retención de líquido. Y recuerden que voy a tener líquido en dos áreas. Voy a tener en el núcleo y voy a tener en la película. Entonces la retención de líquido vendría dada por esas dos zonas. Primero, la retención de líquido en la película. Nuevamente, pues tomo un esquema dado por Lockhart Martinelli, calculo cuánto sería mi X, cuánto sería mi Y, a partir del X acá y el Y, que es una de estas curvas, yo calculo cuánto sería mi retención líquido en la película, es decir, alrededor. Y con este en la película yo calculo cuánto sería mi retención de líquido total. A partir de esta retención de líquido total, pues yo ya puedo hacer otros cálculos, como por ejemplo, puedo calcular aquí, pues aquí por ejemplo tenemos la retención de líquido en la película, puedo calcular cuánto sería el área de la película y cuánto sería el área del núcleo. Ya empiezo a calcular propiedades geométricas de mi sistema. Y para la parte de los esfuerzos cortantes, recuerden, tenemos esfuerzo cortante de la película de líquido, con la pared, y tenemos un esfuerzo cortante para la interfaz entre el gas y el líquido. Entonces, aquí pues el reto para la parte de la interfaz nuevamente viene a ser calcular este factor de fricción de la interfaz, que se hace a partir de esta relación experimental. Aquí ya no vamos a usar el factor de fricción de Moody calculado a partir del diagrama de Moody, no vamos a utilizar el de Colebrook, sino que el que vamos a calcular es a partir de esta ecuación experimental desarrollada por Olliemans en 1986. Aquí nuevamente tenemos una relación empírica, es decir, que para poder resolver estos factores de mi balance de cantidad de movimiento, una ley natural, tengo que recurrir al empirismo, es decir, tengo un modelo mecanístico, ¿no? Y aquí voy a calcular lo que sería para poder determinar este factor de fricción en la interfaz. Dependo del factor de fricción en el núcleo, que sí lo puedo calcular con la ecuación de Colebrook, o puede ser un diagrama de Moody, donde tome mi rugosidad de la interfaz dado por esta expresión experimental, ¿sí? Entonces ya con esto yo ya tengo cuánto sería mi mi esfuerzo cortante en la interfaz. Y yo puedo calcular cuánto sería mi esfuerzo cortante en la película, ¿no? A partir del factor de fricción en precisamente lo que sería la película, tomando el número la ecuación de Colebrook nuevamente, y pues haciendo un cálculo bastante sencillo. Pues yo ya tengo cuánto sería los tau, cuántos serían mis esfuerzos cortantes, cuántos serían mis perímetros mojados y cuántos serían mis áreas. Y con eso puedo determinar la caída de presión en la película de líquido y la caída de presión en el núcleo gaseoso. Ahora vamos al caso de flujo disperso. En el flujo disperso nosotros decíamos, hey, aquí tenemos pequeñas burbujitas de líquido que van en todo el movimiento del gas, y esto pues lo puedo tomar como flujo homogéneo, ¿sí? Es decir, puedo tener una mezcla por ahí, y no hay deslizamiento entre las fases, es decir, las fases van a la misma velocidad. Disculpen un momento. Aquí van a la misma velocidad. Entonces, como van a la misma velocidad, entonces yo puedo tomar propiedades promedio de mezcla. Aquí hago mi balance de cantidad de movimiento para determinar cuánto sería la caída de presión longitudinal. Va a depender de la parte de fricción, la gravedad y la aceleración, pero como decíamos, la aceleración no va a ser considerada si el flujo es incomprensible o el flujo es compresible a alta presión, ¿cierto? ¿Y qué tenemos que determinar acá? Pues básicamente propiedades como la densidad de la mezcla y el esfuerzo cortante de la mezcla, ¿no? Que viene dado básicamente por estos factores de acá. Tengo la densidad de la mezcla, la viscosidad de la mezcla, que viene a ser un promedio de la retención de líquido, el número de Reynolds de mezcla, y con esto calculo un factor de fricción de mezcla, con lo que puedo calcular mi esfuerzo cortante de mezcla. Realmente el caso del flujo disperso es el caso más sencillo, el caso más idealizado, por así decirlo. Pero tenemos el caso del flujo intermitente, que es el caso con la física más impresionante de todos los casos que hemos visto, y donde aquí sí tenemos que entender muy bien qué es lo que está sucediendo para que podamos desarrollar un modelo. Entonces, primero entendamos qué es el flujo intermitente. Si se acuerdan, yo tengo pequeñas burbujitas de líquido en la parte superior, tengo pequeñas capas de líquido en la parte inferior y tengo pequeñas regiones de líquido aquí en medio de cada una de esas burbujas. A esto se le conoce como el patrón de flujo de bache de líquido. ¿Qué es un bache de líquido? Un bache de líquido es esta región de acá.
es un vacío de líquido, por así decirlo, ¿no? Toda esta región va a estar formada por líquido. Aquí voy a tener una pequeña película líquida y aquí voy a tener mi gas. ¿Qué pasa aquí, no? Si se fijan, bueno, primero describir qué es lo que está pasando físicamente ahí. Este bache de líquido va a ir a una velocidad muy elevada. Debido a eso, y como está arrastrando, digamos que está arrastrando esta burbuja, entonces la burbuja empieza a ceder. ¿Por qué? Porque la tensión superficial no es lo suficientemente fuerte frente a las fuerzas inerciales, es decir, frente a la velocidad. Y estas pequeñas gotitas empiezan a formar. Estas gotitas son arrastradas por el bache de líquido y se vuelven a unir a la siguiente burbuja por acá, empiezan a cohesionarse nuevamente. O a coalescer, más bien es la palabra. Y aquí la velocidad de la película líquida en esta parte de aquí es más baja. Entonces aquí voy a tener una zona de alta velocidad y aquí una zona de baja velocidad. Y va a haber un constante intercambio de masa donde la zona más baja va a tender a la zona más alta va a tender a la zona más baja y la zona más baja se va a mover a esa zona más alta y así se va a ir intercambiando masa entre lo que serían los baches y la película. Aquí vamos a tener entonces la longitud característica de ese bache y aquí vamos a tener la longitud característica ¿de qué? De lo que sería la región burbuja película. Y a todo esto se le llama unidad de bache, a esas dos regiones. Entonces, si se fijan, acá pues está complejo, porque ¿cómo podemos modelar eso con un solo balance de cantidad de movimiento? Primero, ¿qué tenemos? Va a haber una caída de presión acá y va a haber una caída de presión acá. Ya el modelo ya no está tan sencillón. Y va a haber otra cosa, y es que si se fijan, esta zona de acá es parecida al flujo disperso, el flujo donde tengo las burbujitas de gas dispersas en el líquido, y esto de aquí es parecido al flujo estratificado, donde tengo mi líquido en la parte de abajo y tengo mi gas en la parte de arriba. Entonces, aprovechándome un poquito de eso, puedo hacer un balance de cantidad de movimiento para cada una de las regiones, tomando símiles a lo que ya hemos visto anteriormente, tomando los balances para el flujo estratificado y tomando los balances para el flujo disperso. Entonces, la caída de presión total en toda esta unidad de bache, ojo, solo es en ese pedacito de ahí, va a estar dada por la caída de presión en esta región conocida como bache de líquido y la caída de presión en la región de la película burbuja. ¿Cierto? Y esto es una especie de promedio, digamos, un promedio dado por qué, dado por las longitudes. La longitud del bache, que es esta de acá, entre la longitud total de la unidad bache y la longitud de la película sobre la longitud de toda la unidad de bache. Entonces así voy a poder yo calcular cuánto va a ser mi caída de presión en la unidad de bache, es decir, en este pedazo de acá. Entonces comienzo, primero debo de tomar lo que sería el esfuerzo cortante en el bache de líquido, que va a venir dado por también nuevamente un factor de fricción en ese bache de líquido, dependiendo si ese es el laminar o turbulento, ese bache es laminar o turbulento. Voy a calcularlo con 64 número de Reynolds sobre el número de Reynolds si es laminar, y puedo utilizar Colebrook, Moody, o en este caso la ecuación de Romeo, Rollo y Monzón, que también es una ecuación explícita para el factor de fricción, para calcular cuánto sería el factor de fricción que tiene ese bache de líquido. Si recuerdan, el bache de líquido que ocupa toda la tubería. ¿Con quién va a estar rozando? Con las paredes de la tubería, precisamente en la dirección de flujo. Entonces, aquí sí puedo usar las rugosidades absolutas. ¿De quién? De los manuales, como ser el Perry, como ser otros especializados, ¿no? Calculo cuánto sería mi número de Reynolds a partir de la densidad del bache. La densidad del bache viene dada y la viscosidad del bache viene dada por la densidad del líquido y la densidad del gas. Recuerden que tengo pequeñas burbujitas de gas ahí disueltas. O dispersas, más bien dicho, no disueltas, y va a depender de la acumulación o de la retención de líquido en el liquid slug, o lo que se conoce como bache de líquido. Y ese, pues, fue determinado a partir de una correlación experimental que va a depender de la velocidad de mezcla. Ahora bien, para que lo veamos físicamente, que es lo que está sucediendo ahí, la retención de líquido en ese bache de líquido es la que está acá, es decir, es
líquido que está acumulado en esta región, pero también va a haber líquido acumulado en la parte de la película, que viene dado por la retención de líquido en la burbuja de Taylor o el HL de la Taylor Bubble, que vamos a ver más adelante qué es, ¿sí? ¿Qué es una burbuja de Taylor? Una burbuja de Taylor, y esta la tomé, me gustó mucho, del SLB Energy Glossary, que dice así: en el flujo multifásico son burbujas grandes, ¿no?, de la fase más liviana que se forman por la coalescencia de burbujas más pequeñas bajo ciertas condiciones de fluido, ya vimos, o sea, aquí se van coalesciendo estas burbujitas más chiquitas en el bache y van formando estas burbujotas y esto se repite indefinidamente mientras existe este patrón de flujo, ¿no? Ahora bien, ¿se acuerdan que para hacer los cálculos de los factores geométricos y encontrar las retenciones de líquido, en el caso de flujo estratificado, utilizamos los enfoques adimensionales de Lockhart-Martinelli y encontramos un X y Y, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En este caso no puedo hacer eso, porque allá lo que hacía es que tomaba una velocidad superficial del líquido y una velocidad superficial del gas, pero aquí no puedo hacer eso porque la velocidad es compartida entre la burbuja y entre lo que sería el bache de líquido. Entonces, si quiero desarrollar una relación para la región de la película y la burbuja de Taylor, tengo que hacer balances separados para balances de cantidad de movimientos separados para la película líquida y para la fase gaseosa, donde voy a tener, a partir de la combinación de estos dos balances, una ecuación igualada a cero. Es decir, yo quiero despejar esto porque voy a empezar a usar un esquema iterativo. Recuerden, la zona de la burbuja de Taylor y de películas se compara o se comporta parecido a la región o al flujo estratificado. Entonces, primero lo que hago es suponer un valor de HL sobre D. Recuerden que este parámetro era muy importante porque me dice la altura de la columna de líquido que está en la parte inferior de la tubería. Imagínenselo aquí así también. Con este valor yo calculo, a partir de la relación empírica que habíamos desarrollado para el flujo estratificado, cuánto sería la retención de líquido en la burbuja de Taylor. Y con eso calculo cuánto serían mis áreas. Además de eso, yo también calcularía con eso lo que sería esa retención de líquido en la burbuja de Taylor, calcularía velocidades de gas de la burbuja de Taylor y de líquido en la burbuja de Taylor, con los cuales voy a determinar cuántos serían los valores del esfuerzo cortante, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí se vuelve muy importante el valor que yo suponga de HL sobre D, porque en base a eso va a estar todo el cálculo que yo haga de básicamente todas las velocidades, ¿no? Ahora bien, algo que me gustaría aclarar para no entrar muchísimo en detalle en esta parte de las relaciones, es que si se fijan aquí tengo un valor absoluto. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando yo tengo una leve inclinación en la tubería, la fase de gas va a tender a subir por fuerzas de flotación, ¿cierto? Pero la parte del líquido va a tender a descender precisamente por la densidad que tiene. Entonces va a ir una velocidad de líquido en dirección negativa al marco de referencia que yo tengo. Entonces, lo que sucede es que para evitarme ese valor negativo, yo le meto aquí valores absolutos. Otra cosa interesante que me parece aquí es esta velocidad B sub TB, que básicamente viene a ser la velocidad traslacional, una velocidad que va a existir aquí en la interfase entre la burbuja de Taylor, película líquida, y el bache de líquido, que viene dado por dos cosas. Primero, la velocidad de mezcla del líquido y el gas en la región esta, ¿no? En la región de la burbuja de Taylor. Y viene dado por esto que es una velocidad de arrastre, es decir, el seno de mi líquido está arrastrando estas burbujas de cierta forma y esa es una velocidad de traslación, ¿cierto? Entonces estas son algunas consideraciones físicas que tenemos en estos sistemas, ¿verdad? Las partes, pues digamos, de lo que serían los diámetros, los puedo calcular con estas relaciones de aquí y una vez que yo ya tenga todos estos parámetros, yo los meto en mi ecuación y si esto me da igual a 0, entonces yo supuse un buen valor de HL sobre D, que era el que había supuesto acá, ¿cierto? Pero si no, tengo que volver a suponer un nuevo valor de HL sobre D hasta que todo este sistema me converja a 0. Una vez que ese valor, todo este sistema me converja a 0, yo ya voy a tener cuánto van a ser los valores
de los perímetros mojados, voy a tener cuánto van a ser los valores de las áreas y voy a tener cuánto van a ser los valores de los esfuerzos cortantes, que ya los puedo meter directamente en mi ecuación. Aquí solamente me va a faltar las longitudes, ¿no? La longitud del bache, la longitud de la película y la longitud de la unidad de bache completa, ¿no? Y esto viene dado por relaciones empíricas desarrolladas por diferentes investigadores, que podemos ver aquí, por ejemplo, la longitud del bache o del slug, por eso tiene el sub S, viene dado por el diámetro de la tubería, el de la unidad de bache viene dado por esta relación que depende de la acumulación del líquido tanto en la burbuja de Taylor como en el bache de líquido, y la longitud de la película, pues básicamente va a ser la diferencia entre toda la unidad de bache y el bache mismo, ¿no? Ya tengo con estas relaciones, yo puedo proceder a calcular cuánto sería la caída de presión en esa unidad de bache. Pero ¿qué sucede aquí? Si se fijan, solo es esa unidad de bache. Entonces nosotros tenemos que usar métodos, digamos, para promediar, para determinar cuánto sería la caída de presión en la longitud total de la tubería, haciendo un cálculo de cuántas unidades de estas yo voy a tener en toda la tubería, ¿no? Entonces esto es el modelo de Shao. Si se fijan, modelos muy físicamente descriptivos de qué es lo que está sucediendo y muy ricos en lo que nos pueden aportar. Ahora sí, vamos a algunas aplicaciones industriales de flujo multifásico. Y aquí vamos a hablar específicamente, vamos a empezar con el primer caso, que son los sistemas de transporte de hidrocarburos. Aquí yo quiero asegurar el flujo. ¿Qué es el aseguramiento del flujo? Es una disciplina o un proceso de análisis donde yo busco transportar los hidrocarburos desde los yacimientos hasta los puntos de venta o puntos de almacenamiento de manera que sea segura, minimizando riesgos operacionales o de salud, y por supuesto de manera que sea económicamente rentable. Pero existen ciertos fenómenos que a mí me impiden asegurar ese flujo. Por ejemplo, el taponamiento de tuberías. El taponamiento de tuberías es un fenómeno muy común en la industria petrolera y igualmente puede ser en otras industrias. Y pues esto me genera pérdidas enormes. Estamos hablando de las pérdidas por aplicación de químicos para poder destapar o la aplicación de métodos mecánicos para poder destapar esas tuberías y toda la pérdida de producción que tenemos por un día que tengamos un paro, ¿no? Aquí tenemos las causas más comunes de paros de producción y encontramos ciertos fenómenos de aseguramiento del flujo, como ser las parafinas, que las vemos por esta parte de aquí morada, vemos las arenas por esta parte de aquí, vemos lo que serían las incrustaciones inorgánicas en esta parte de acá, asfaltenos, esta parte azul de acá, y así sucesivamente. Son todos estos los que generan taponamientos de las tuberías. Y me gustaría hablarles en particular de lo que son los hidratos de gas. Los hidratos de gas son sistemas compuestos precisamente por gas y por agua. ¿Qué es lo que sucede? Pues básicamente las moléculas de gas más pequeñas que pueden encontrarse en el gas natural, como ser el metano, el etano, el propano, el isobutano y otros gases como por ejemplo el nitrógeno, pueden ser envueltos por una, digamos, jaula de agua. Y esta jaula de agua me atrapa a esa molécula y esto, pues, esto se empieza a depositar en la tubería, empieza a agregarse, empiezan a crecer estos cristales, porque son cristales, empiezan a crecer, a crecer, a crecer, se juntan muchos, se precipitan y se depositan en la tubería. ¿Cómo ocurre esto? Pues veámoslo desde la perspectiva de flujo multifásico. Imagínense que en una tubería yo estoy transportando agua, aceite y gas y se preguntarán, ¿por qué agua? ¿No? O sea, cuando yo produzco de los yacimientos, ocurre muchísimo que yo no solamente te voy a tener aceite, o no solamente voy a tener gas, también va a haber agua subterránea también ahí contenida, que se le llama agua de formación, que va a venir con el aceite y va a venir con el gas. Esta agua va a estar emulsionada en el aceite, es decir, va a estar dispersa en gotitas bien chiquitillas en el aceite, ¿no? ¿Y qué pasa? En la interfaz entre las gotitas súper chiquitillas del agua y el aceite, el gas va a tender a migrar y ahí se va a empezar a producir este fenómeno de la cristalización donde se van a formar estas estructuras. Y esto eventualmente, estos pequeños cristales van a empezar a crecer, van a empezar a aglomerarse y eventualmente me van a tapar la tubería generándome un paro de producción. O también tenemos el caso de los asfaltenos, que son otro fenómeno de aseguramiento del flujo. Aquí los asfaltenos vienen a ser estructuras
de varios anillos aromáticos compuestas por cadenas alifáticas que están en suspensión coloidal dentro del aceite, ¿sí? Son moléculas monstruosamente grandes que están suspendidas en el aceite gracias a las que se conoce como resinas, que vienen a ser como moléculas de asfaltenos, pero más chiquitillas. Entonces, ¿qué pasa? En los sistemas de producción de crudo, yo tengo altas presiones en el yacimiento, pero en la medida yo empiezo a transportar este crudo a la superficie, la presión va disminuyendo. Entonces, como la presión va disminuyendo, la densidad va aumentando. Y como la densidad va aumentando, por difusión, las resinas quieren migrar a la zona donde hay menos concentración. Entonces, como migran, entonces digamos, le quitan esa capa protectora que mantiene en suspensión al asfalteno, y como los anillos aromáticos tienen precisamente estas atracciones electroestáticas, se empiezan a aglomerar y se precipitan dentro de la tubería. Entonces se vuelve muy importante tener modelos de flujo multifásico que me permitan predecir estas condiciones para prevenirlas en la industria y no tener pérdidas por paros, ¿no? También tenemos el caso de las biopelículas, que este es un caso más general de la industria. Se empiezan a formar pequeñas capas o lima dentro de las tuberías, ¿no? Actividad microbiana. Y estas capas empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Pero ¿qué pasa? Estos microorganismos se empiezan a alimentar de la tubería y me empiezan a generar erosión, me empiezan a dañar la tubería. Y evidentemente eso me genera pérdidas. Mecánicas es lo menos, me empiezan a generar pérdidas económicas en el sistema de producción. Entonces, para eso podemos utilizar modelos como los modelos mecanísticos, donde vamos a tener una física para el fluido, y vamos a desarrollar ecuaciones de cantidad de movimiento y ecuaciones de conservación de la masa para el fluido, y vamos a desarrollar ecuaciones para la película líquida, ¿no? Para la película bacteriana, quiero decir, ¿sí? Vamos a obtener perfiles de velocidad o caídas de presión, y aquí podemos ver lo que serían las ecuaciones, tanto de conservación de la masa como especies, para lo que sería la película líquida, la película nuevamente bacteriana, disculpen. La película bacteriana viene a ser como una roca de pequeños poros. ¿Han visto estas piedras pómez? Pues exactamente igual, son pequeños poros, ¿no? Que son modelados con una física especial a partir de las ecuaciones de Darcy que se utilizan en yacimientos petroleros, pero esto también se puede traducir a lo que serían estos sistemas bacterianos, ¿no? Estas películas bacterianas. Tenemos sistemas de ecuaciones que podemos ver acá, y estos los podemos resolver tanto asintóticamente como numéricamente, dependiendo de qué tanto simplifiquemos la física del modelo. ¿Y qué podemos determinar a partir de un modelo de flujo multifásico en estos casos? Podemos ver qué tanto empieza a crecer esta película de acá y cuándo me puede generar una obstrucción significativa o cuándo me va a empezar a generar pérdidas por fricción significativa. Y sabiendo eso, puedo predecir cuánto es la dosis óptima de biocidas que yo tengo que inyectar en esa línea de flujo para evitar que esa película bacteriana me siga creciendo. O aquí les traigo otro caso de aplicación de flujo multifásico. Esto es específicamente lo que yo estoy desarrollando en mi proyecto de investigación aquí en el Instituto Mexicano del Petróleo, donde tenemos redes de recolección. ¿Qué son las redes de recolección? Son precisamente estas redes de tuberías con las que yo transporto el crudo desde los yacimientos que podemos ver acá hasta las terminales de almacenamiento, baterías de separación o a las refinerías. Entonces, estas redes son pues una maraña de tuberías literalmente, y ocupo modelos para resolverlas. Pero el problema es que, como vimos anteriormente, no vamos a estar transportando solo crudo o no solo vamos a estar transportando gas, vamos a estar transportando mezclas multifásicas. Entonces no solamente voy a resolver modelos para la red, sino que también voy a resolver modelos de flujo multifásico y los voy a acoplar para poder resolver estos sistemas. También en la generación de energía eléctrica es usual que en los procesos de calentamiento de agua, pues esta se empieza a evaporar, y en la evaporación empieza a generar burbujas en el seno del líquido, donde voy a ver un flujo multifásico, y también lo podemos ver en los reactores nucleares, específicamente en la zona del reactor. Aquí voy a empezar a ver la formación de estas burbujas, voy a tener flujo de sistemas multifásicos, y les voy a contar un dato curioso, y es precisamente que toda la teoría de flujo multifásico se desarrolla por problemas que tenían en la industria de la energía nuclear. Entonces,
Toda esta teoría nació aquí, después se fue extrapolando al campo químico y al campo petrolero. También podemos tener aplicaciones en la descarbonización, específicamente en la captura, uso y almacenamiento de carbono. Tenemos las industrias acá que empiezan a generar emisiones de dióxido de carbono. Estas se capturan y se almacenan ya sea en domos salinos subterráneos o se inyectan a los yacimientos petroleros que cuando ya están muy maduros, es decir, cuando ya tienen poco aceite, evidentemente no tienen mucha presión para poder salir arriba. Entonces se les mete presión con el dióxido de carbono y empieza a salir el aceite, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Este dióxido de carbono que se inyecta está en estado supercrítico. Yo no quiero que cambie sus condiciones de presión y temperatura para que pase a convertirse en una fase líquida o una fase gaseosa, porque eso me va a generar problemas. Entonces, los modelos de flujo multifásico se utilizan aquí para predecir no esas condiciones, pero sí qué sucedería bajo esas condiciones. Otras aplicaciones en la industria, podemos tener aquí los separadores ciclón que se usan en la industria cementera, donde vamos a tener una mezcla multifásica o bifásica aquí de las partículas de polvo con el aire, ¿no? Y estas partículas pues son separadas por estos ciclones. O tenemos el caso de cavitación en bombas, cuando tenemos una caída de la presión de un sistema que va en fase completamente líquida, se empieza a formar vapor. Esas pequeñas burbujas de vapor que se empiezan a formar van a ir erosionando los componentes de las bombas o las líneas de flujo y van a empezar a vibrar, me va a dañar el equipo. Entonces, aquí también podemos utilizar el flujo multifásico para predecir las condiciones en las que se van a formar o qué pasaría si se llegan a formar estas burbujas que van a producir este fenómeno de la cavitación. Y hay otras aplicaciones muy geniales, como por ejemplo los microreactores. ¿Qué son los microreactores? Precisamente son reactores, podemos decir, de flujo pistón o de flujo o de tubería, que van a ser muy pequeños, ¿no? Y vamos a tener flujo en dos fases. Por ejemplo, imagínense que tenemos un flujo de líquido y de gas, que va en flujo anular. La película de líquido y va el flujo de gas por en medio. La película de líquido va a ir rodeada por un tubo que está vestido o revestido de catalizador, y eso va a promover mi reacción química. Además, puedo tener otros casos donde puedo tener flujo disperso, es decir, pequeñas burbujitas de gas o por pequeñas burbujitas de líquido en el seno de un líquido, y como estas burbujas son tan pequeñas, eso va a fomentar la transferencia de calor, la transferencia de fenómenos como calor o masa, lo cual me puede acelerar mi proceso de reacción química, ¿no? Ahora ya para cerrar, hablemos de algunas perspectivas futuras y valoraciones finales de todo lo que es el flujo multifásico. Primeramente, en la industria existen muchísimos simuladores. Aquí les traigo la cantidad de simuladores que hay para el flujo multifásico. Pero ¿qué pasa? Estos también están llenos o repletos de una cantidad enorme de modelos. ¿Y qué pasa? Cuando se utilizan estos modelos, a veces ustedes ven cuando usan los simuladores, por ejemplo, usan el Aspen, y ustedes ven que les está tirando una alerta y ustedes no saben por qué. Puede ser precisamente porque el modelo se está usando bajo condiciones de operación que no fueron para las que están diseñados, por ejemplo, en el caso de los modelos empíricos, o en el caso de los modelos mecanísticos, las ecuaciones de cierre que vimos que eran ecuaciones experimentales, no están en el rango de operación que funciona la ecuación. Entonces se empieza a generar ahí una extrapolación y esto puede tirar un error muy grave, ¿no? Entonces, precisamente conocer estos modelos de flujo multifásico les va a permitir usar estos simuladores, estos y otros más, con mucha más propiedad. Y además que ustedes van a tener menos limitaciones al momento de interpretar y validar resultados. Entonces es muy importante que conozcan los modelos que alimentan estos simuladores. Además hay otra cosa muy importante. En los últimos años, muchos de los modelos mecanísticos que se han desarrollado y que alimentan estos simuladores comerciales ya no están disponibles para el público, se han hecho confidenciales. Entonces, ¿qué pasa? No sabemos si esos modelos realmente están lo suficientemente validados, no sabemos bajo qué condiciones están operando, no sabemos realmente qué tipo de modelos son, cuál es la física detrás, y eso a nosotros nos quita capacidad como profesionales de tomar decisiones. Entonces, es importante que vayamos viendo, y especialmente esto va para el caso de nuestros países latinoamericanos,
que vayamos viendo alternativas tecnológicas que nosotros mismos podemos ir desarrollando, tomando de base modelos existentes y podamos empezar a desarrollar nuestros propios modelos para que nos vayamos quitando esa dependencia tecnológica y tengamos una mayor certidumbre de lo que están haciendo nuestros propios simuladores para la toma de decisiones. ¿Y para dónde va este campo del flujo multifásico? Bueno, primeramente hablamos toda la charla de lo que es flujo en sistemas bifásicos, pero también hay flujo en sistemas trifásicos. Podemos tener sólido, líquido, gas o podemos tener líquido, líquido, gas. Esto es algo que todavía se está desarrollando y es importante pues aquí que vayamos viendo cómo se pueden modelar este tipo de sistemas. También nosotros en estos modelos se desarrollaron para sistemas principalmente agua-aire, o puede ser, por ejemplo, petróleo, pero petróleo liviano o petróleo medio, ¿no? Es decir, no tan denso. Es decir, estamos hablando de fluidos newtonianos, pero existen otros fluidos que son no newtonianos, que dependen su viscosidad de la cantidad del esfuerzo que se les está aplicando, ¿no? Del esfuerzo cortante que se les está aplicando. Y entonces en estos casos, pues ya digamos estos modelos no van a ser tan buenos. De hecho, ni siquiera los patrones de flujo van a ser exactamente los mismos. Por ejemplo, si tenemos crudo pesado, tenemos soluciones poliméricas, entonces tenemos que empezar a modelar estos fluidos exóticos, ¿no? Para que tengamos una, digamos, gama más amplia de modelos a utilizar. Si se fijan, todas las relaciones de cierre que utilizamos en la conferencia son de fundamento teórico, perdón, de fundamento experimental, pero ocupamos algo que sea más teórico para que lo podamos utilizar en un rango de condiciones más amplias y especialmente para que evitemos las discontinuidades típicas que se producen cuando hay, digamos, transiciones en una tubería de un flujo, por ejemplo, estratificado a un flujo intermitente. Tenemos que empezar, especialmente aquí esto va para la industria petrolera, tenemos que empezar a acoplar estos modelos de flujo multifásico con modelos de los reservorios o de los yacimientos y las instalaciones de proceso para que podamos hacer optimización, especialmente si nosotros estamos viendo por disminuir la cantidad de residuos, mejorar o la rentabilidad de la planta, si queremos ver también por el uso eficiente de recursos energéticos. Estamos viendo que también hay aplicaciones cada vez más creciente, un número de aplicaciones cada vez más creciente en lo que sería el modelado de flujo multifásico. Empezamos primero con la industria nuclear, traspasó a la industria química y a la industria química y a la industria petrolera, y ahora ya lo estamos viendo en temas de descarbonización o la parte de producción de hidrógeno verde. Por ejemplo, en los electrodos también tenemos un flujo de 2 fases y, por supuesto, en reactores clínicos, como les describí anteriormente. Y también, pues, ¿dónde entra la inteligencia artificial? Pues estamos utilizando operadores neuronales. ¿Para qué? Para entrenarlos, para que aproximen las ecuaciones diferenciales parciales que resultan en los modelos mecanísticos o en los modelos teóricos, para que aproximen las soluciones de estos y ya podamos tener pues cada vez mejores aproximaciones de la resolución de estos diferentes modelos. Esta es la bibliografía que utilicé para la presentación. Quiero darle un especial agradecimiento al doctor Galileo Zacarías Domínguez, quien ha sido mi mentor, quien ha sido mi maestro en todo este campo del flujo multifásico y quien pues me ha dado muy buenas recomendaciones y muy buen material, y él fue quien desarrolló pues todo este caso del flujo de la biopelícula que vimos en las aplicaciones, ¿no? Y aquí les dejo el artículo por si desean leerlo. Y los dejo aquí con esta frase que dice del doctor George Box de la Universidad de London, que dice: todos los modelos son incorrectos, pero algunos son muy útiles. La pregunta es qué tan equivocados pueden estar antes de que dejen de ser útiles. Muchísimas gracias por su atención. Los dejo por si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta conferencia que nos ha dado en este día. La verdad que ha estado muy interesante, ha sido muy satisfactoria. Todo lo que nos ha expuesto ha sido muy claro. A mí en lo personal estoy encantada. La he relacionado con la clase que estoy llevando. Tenía mis reservas sobre si quería o no esa clase, pero ya la estoy empezando a amar después de esta conferencia. Y creo que muchos de los que estamos en ingeniería química, creo que también nos estamos dando cuenta que todo es muy importante, y pues muchas gracias por haberlo compartido con nosotros en este día.
Y bueno, este momento vamos a pasar a lo que es el espacio de preguntas. Si ustedes tienen alguna duda, todos los que están aquí pueden hacerla por medio del chat y yo le voy a dar lectura a sus preguntas. Tenemos ahí, nos están escribiendo. Vamos a esperar un momentito. Por supuesto que sí. Yo tengo una consulta, más que todo, ¿cómo ha sido su experiencia en todos estos meses que ha estado allá en México con respecto a su investigación en la maestría? ¿Ha tenido retos? ¿Cómo los ha resuelto? Bueno, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que yo siento que la universidad a nosotros nos da una base tremenda, muy buena, una base teórica muy sólida, pero ya entramos en otra dimensión, porque veámoslo el proceso educativo como diferentes preguntas, ¿no? En la parte de la universidad, nosotros vemos el cómo se hacen las cosas, ¿cierto? Ya cuando vamos a la maestría, vemos el porqué de las cosas. Tenemos que entender qué es lo que está pasando, qué fenómenos son los que están ocurriendo en todo lo que vimos en la universidad y, por supuesto, lo que estamos haciendo en nuestra investigación. Y en el doctorado se complica todavía más porque ya tenemos que empezar a generar propuestas. ¿Por qué no? ¿Por qué esto no lo podemos hacer así? ¿O por qué no proponemos este modelo para esta parte de acá? Entonces yo creo que el principal reto digamos, un investigador cuando se está realizando posgrado es precisamente cambiar ese chip, cambiar esa mentalidad o cambiar esa idea de que todo lo que se estudió está bien. Tenemos que empezar a hacernos muchos cuestionamientos y sobre todo hay que hacer mucha lectura, hay que acercarse a muchas personas porque ustedes se van a encontrar a muchas personas con diferentes áreas de expertise que les van a dar opiniones diferentes referente a un mismo tema y no es que estén malas. Lo que pasa es que obviamente son especialidades diferentes. Por ejemplo, en este caso del flujo multifásico, un físico lo va a ver desde una perspectiva, un ingeniero petrolero o un ingeniero químico lo va a ver desde otra perspectiva. Entonces es importante que ustedes desarrollen ese criterio para ser receptivos a todas esas diferentes opiniones que van a recibir y cómo juntar todo eso para que creen un cúmulo de conocimientos que les permita fundamentar toda la investigación que ustedes estén haciendo. Muchas gracias, ingeniero. Aquí tenemos la primera pregunta. Nos dice la compañera, muy fascinante el tema, ingeniero. Mi pregunta es si nosotros como ingenieros podemos aplicar a la misma maestría. ¿Qué consejo nos daría? En lo personal, a ella le interesa mucho. Ok, esa está muy buena la pregunta y por supuesto que sí puedes aplicar, o sea, realmente aquí no hay ninguna limitación de ningún tipo. De hecho, yo creo que México es un excelente lugar para estudiar, te da muchas facilidades, el gobierno te puede dar incluso una beca, ¿no? Para que vos puedas estar estudiando, es una beca que te permite estar muy cómodamente, vas a encontrar muchas personas que yo creo que yo recomiendo el Instituto Mexicano del Petróleo porque no es una universidad como tal, es un instituto de investigación y como un instituto de investigación ustedes se van a encontrar con gente altamente especializada que los puede nutrir mucho, les puede enseñar mucho a partir de su experiencia y ustedes directamente van a estar participando en ¿cómo se llama? Van a estar directamente participando en sus investigaciones con ellos. Entonces, si gustan, por favor, déjenme sus datos para que yo les pueda mandar los datos de las convocatorias y que les pueda ayudar, por supuesto, con el proceso si ustedes están deseosos de venirse a estudiar acá. Muchas gracias, ingeniero. Eh, Tenemos aquí una pregunta que dice así, ¿cuáles son los principales retos a la hora de modelar el flujo multifásico en tuberías horizontales en comparación con las tuberías verticales? Bueno, yo creo que el principal reto es entender la física, es decir, entender exactamente qué es lo que está pasando, digamos, en el patrón de flujo intermitente, entender que hay un intercambio de cantidad de movimiento, que hay un intercambio de masa,
Son cosas que no se visualizan tan fácil, pero yo creo que ese es el principal reto. Y por supuesto, si hablamos de cosas muy, eso sería un reto personal, pero si hablamos de cosas actuales o de retos actuales, yo diría que más que todo acoplar los modelos que ya existen con propuestas nuevas y modelos que son de otras áreas completamente diferentes. Yo creía que eso sería lo más complejo, ¿no? Ok, muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra aquí que dice, ¿cuáles son las limitaciones de los modelos actuales cuando se aplica a una industria específica como la del petróleo o la de los alimentos y bebidas? Fíjate que se me cortó un tantito. ¿Crees que me puedas repetir, por favor? Sí, dice, ¿cuáles son las limitaciones de los modelos actuales cuando se aplica a industrias específicas como la de la petroquímica o la de alimentos y bebidas? Bueno, las limitaciones obviamente van a depender del caso específico, de la industria específica que estemos analizando. Por supuesto, la industria alimenticia va a tener sus propias limitantes. Pero digamos, en el caso de la industria petrolera, pues aquí les puse en la presentación algunas de los retos que se están teniendo, que precisamente nacen de las limitaciones de los modelos existentes. Primero, los modelos se enfocan solamente en dos fases. Ocupamos modelos que se desarrollan para más de dos fases, es decir, tres fases, cuatro fases, y eso ya representa una complejidad física grande, ¿no? Y ahí hay un campo de investigación muy interesante. Lo otro es empezar a modelar fluidos exóticos. Por ejemplo, en la industria alimenticia me imagino que pueden tener muchos fluidos que no son newtonianos, como por ejemplo la salsa de tomate, por decirlo algo, y que definitivamente pues puede llegar a ser interesante ver cómo aplican la teoría del flujo multifásico en esos casos. Lo otro, y este creo que es muy importante, voy a ahondar un poquito más en el punto 3, desarrollo de relaciones de cierre. ¿Qué pasa con las relaciones de cierre? ¿Qué son las relaciones de cierre? Para que quede completamente claro. Vamos a ver. Está aquí. Si se fijan, aquí yo ocupo determinar las áreas. Para las áreas dependo de la retención de líquido real, pero esta retención de líquido real, ¿de qué va a depender? Va a depender de una relación empírica, es decir, una relación que me cierre esta ecuación, pero es completamente experimental. Ahora, ¿qué pasa, creen ustedes, cuando tengo una tubería donde ya no solamente tengo flujo estratificado, sino que tengo flujo estratificado y después sigue un flujo intermitente o sigue un flujo disperso? Yo voy a tener una discontinuidad, es decir, este modelo para el flujo estratificado de retención de líquido ya no va a funcionar muy bien en esa frontera exacta donde va a empezar la transición entre el flujo estratificado y el otro patrón de flujo que tenga. Entonces, eso es una limitación muy importante. Y si ustedes recuerdan de todo lo que vimos aquí en la presentación, eh, si se fijan, los modelos teóricos aplican a un amplio rango de condiciones, entonces yo tengo que hacer relaciones de cierre que aplican a condiciones más amplias. ¿Para qué? Para que precisamente yo no tenga problemas en extrapolar en las regiones exactamente de frontera donde estoy aplicando estos modelos. Entonces creería en primera instancia que estas serían las principales que yo mencionaría. Muchas gracias, ingeniero. Y también nos dicen aquí, un compañero, solo escribo para decir que magistral ponencia. Ahora me doy cuenta de cuánto análisis y modelos llevan los fluidos multifásicos. Una pequeña consulta. ¿Qué procede cuando estamos en un caso de obstrucción en las tuberías? Nos mencionó que las posibles causas. Nos mencionó las posibles causas. Y otra pregunta dice, ¿qué plan utilizan las industrias para evitar pérdidas grandes? Ingeniero, tiene el micrófono apagado. Ok, gracias. Primero, mencionaba la parte de qué procede cuando las tuberías están obstruidas. Entonces, permítanme, me voy a ir a esa diapositiva. ¿Qué procede cuando estas tuberías están así, ya, están taponeadas? Pueden hacerse dos cosas. Primero, bueno, de hecho yo estuve participando en un proyecto muy interesante aquí en el instituto que era desarrollo de químicos para remover incrustaciones minerales, es decir, cuando ya las incrustaciones se empiezan a formar así en la tubería, se pueden aplicar químicos, ¿verdad? Entonces, esos químicos van a empezar a remover la obstrucción de la tubería, pero eso, digamos, en un caso posiblemente muy leve.
pero van a haber casos graves donde la tubería va a estar ya muy taponeada y ustedes van a tener que meter unas que se le llaman diablillos, que literalmente son como secciones de tubería, pero que están completamente planas de aquí y empiezan a moverse para extraer completamente todo lo que ustedes tengan adentro de la tubería. Es un método mecánico. O por ejemplo, en el caso de las parafinas, que es uno de los fenómenos de aseguramiento del flujo, que ese no lo explica aquí, pero ¿qué pasa? ¿Qué son las parafinas? Las parafinas son las fracciones muy, muy, muy pesadas del crudo, muy pesadas. Entonces, cuando ustedes tienen una caída de temperatura, bueno, los yacimientos están a altas temperaturas, cuando fluye el fluido por la tubería de producción, la temperatura obviamente va a descender. Imagínense que ustedes están produciendo en aguas profundas, ¿cuánto va a ser la temperatura que van a tener abajo? Va a ser probablemente menos de 5 grados. Entonces, las parafinas van a empezar a precipitarse. Entonces, ¿qué método puedo utilizar yo para remover esta parafina que se me va a acumular? Pues puedo subir la temperatura. Es un sistema termodinámicamente reversible. Entonces, subiendo la temperatura, yo me puedo deshacer de esa incrustación que se forma en la tubería, de ese taponamiento. Pero como ven, va a depender del tipo de taponamiento que yo tenga, ¿no? El método que yo voy a utilizar. Ahora, la otra pregunta era referente al plan que utilizan las industrias. Las industrias tienen que estar constantemente monitoreando la temperatura, la presión y, por supuesto, cómo se va comportando el fluido en el sistema, ¿verdad? Antes de que hagamos toda la parte de flujo multifásico, tenemos que hacer un estudio termodinámico del sistema para que sepamos las condiciones de temperatura y presión a las cuales se van a ir formando estos diferentes fenómenos. La temperatura y presión a la cual se van a empezar a precipitar los asfaltenos, la temperatura y presión a la cual se van a empezar a formar parafinas, la temperatura y presión a la cual se van a empezar a formar hidratos, o las condiciones de temperatura, presión y pH que me empiezan a formar incrustaciones inorgánicas, ¿verdad? Entonces, si ya tengo toda esta información termodinámica, entonces paso a la parte dinámica, porque recuerden que la termodinámica solo me da los estados de equilibrio, pero yo necesito una parte dinámica, y aquí es donde entran los modelos de flujo multifásico. Los modelos de flujo multifásico entran precisamente a modelar cómo empiezan a crecer estas obstrucciones, en cuánto tiempo. Entonces, los planes de operación de las compañías incluyen un plan de muestreo, primero para conocer las condiciones termodinámicas y después predicción de qué va a suceder a partir de modelos de flujo multifásico. Gracias, ingeniero. Y con la pregunta que dice, ¿qué plan utilizan las industrias para evitar pérdidas graves? Esa era la respuesta, que Ok. acoplan la parte termodinámica con la parte hidrodinámica. Ok, bueno, muchas gracias. Y bueno, ya solo esa pregunta teníamos. Bueno, ahí está escribiendo Juan. Ujú. Dice que muchas gracias. Entonces, Juan, sí, gusto saludarte. Muchísimas gracias por tu pregunta. Realmente me gustaron mucho las preguntas y les agradezco por ser una audiencia tan receptiva, por prestar atención y quedarse pues durante todo el desarrollo de la conferencia. Me han llenado mucho la discusión que hemos tenido ahorita en esta tarde. sí, realmente ha sido una conferencia muy interesante y creo que la vamos a saber aprovechar en las clases que nos quedan y sin duda ya en la vida real, ¿verdad? Cuando tengamos que aplicarlas a algo. Y bueno, ingeniero, agradecerle a usted, ¿verdad? Por haber dado parte de su tiempo y estar aquí con nosotros el día de hoy. Como ya lo he dicho, ha sido una excelente conferencia. Creo que hablo por todos al decir esto y lo seguimos invitando para que siempre podamos contar con su presencia y seguir compartiendo su conocimiento con todos nosotros. Y también agradezco a todas las personas que se conectaron y los invito a seguir participando en actividades como esta, ya que nos enriquece, ¿verdad? Académicamente a cada uno de nosotros. Y bueno, le voy a ceder la palabra a la ingeniera Guadalupe para que dé las palabras de cierre. Buenas tardes a todos y a todos. Estoy de acuerdo con lo que dijeron los compañeros ahí en el chat, con lo que tú dijiste también, Madeline, porque ha sido de mucho provecho, no solo para los participantes, sino que también por haber estado escuchando todo lo que fue la conferencia.
Agradezco a Aldo porque siempre está pendiente también de ofrecer determinados temas que probablemente no se ven en ninguna de las clases, pero que van muy unidos a esas clases que recibimos, tanto en mecánica, en eléctrica, en ingeniería química, porque al tener estos conocimientos, pues entonces ahí también todos unimos todo lo que son las diferentes carreras y los diferentes temas. Gracias a todos los participantes por haberse quedado hasta esta hora. Gracias a Aldo también, como dije anteriormente, por siempre estar pendiente de qué temas son buenos para que los reciban los demás compañeros. Gracias, Madeline, y gracias a todos. Los esperamos entonces, no solo en las conferencias, también tenemos cursos planificados para el otro año, tenemos diplomados también planificados ya y organizados para el otro año 2025. Gracias a todos por estar pendientes. Gracias, Aldo. Gracias, Madeline. Gracias, participantes. Bueno, muchísimas gracias. Me despido y cualquier consulta les voy a dejar por aquí mi correo electrónico para que puedan escribirme, o si no, pues pueden contactarme a través de la unidad de vinculación, y por supuesto que estoy en toda la disposición de contestarles sus dudas. Muchísimas gracias, ingeniero, y muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Gracias, buenas tardes a todos. Feliz noche también. Buenas tardes, ingeniero.